Mi nombre es José Rivera. Soy originario de El Salvador, pero desde hace varios años vivo en México. Esta noche quiero compartir con ustedes una experiencia que viví en el año 2023 y que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Todo comenzó unas semanas antes de un viaje que hice a mi país, El Salvador. Estaba en Tijuana, trabajando, y ahí conocí a una muchacha con la que comencé una relación. Como ella vive algo lejos de mi departamento, me acostumbré a irla a visitar por las noches, lo que implicaba que tenía que regresar muy tarde, casi siempre de madrugada. Para volver a casa, tenía que atravesar el Boulevard 2000, un tramo largo, oscuro y solitario, especialmente al pasar cerca de la colonia La Morita. Desde la primera vez que tomé ese camino de noche, comencé a sentir cosas extrañas, pero lo que ocurrió esa vez fue algo que jamás imaginé. Ya era pasada la medianoche, venía caminando solo por esa calle desierta, iluminada apenas por unas pocas luces intermitentes. A lo lejos, vi una figura parada en la intersección por donde tenía que pasar. Era un hombre muy alto, completamente vestido de negro. No se movía, solamente estaba ahí, inmóvil. Aunque sentí un escalofrío y cierto temor de pasar por ahí, me armé de valor. Seguí caminando, tratando de aparentar seguridad, y al pasar junto a él le dije: «Buenas noches». Pero él no respondió, no se movió, no hizo ni un solo ruido. Pero no pasaron ni 5 segundos después de haberlo dejado atrás, cuando sentí algo muy raro. Mi cuerpo se puso pesado, como si algo invisible me estuviera jalando hacia el suelo. Apenas podía mover los pies, sentía que me arrastraba. Me costó un mundo avanzar unos metros más, hasta que de pronto, ese peso sobre mí desapareció y sin pensarlo comencé a correr. Solo sabía que tenía que huir de ahí. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi departamento, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La siguiente noche, volví a pasar por ahí para ir a ver a mi novia. Y aunque no volví a ver a ese hombre, la sensación de incomodidad no desaparecía. Era como si algo en el ambiente estuviera mal, como si yo no fuera bienvenido ahí. Al tercer día simplemente no pude. Le dije a mi novia que no iría porque tenía trabajo, pero en realidad era porque no quería ir, porque tenía miedo. No quería volver a pasar por ese lugar y por esa misma sensación. Esa noche me fui a dormir más tranquilo, creyendo que ya no me pasaría nada. Pero lo que ocurrió después fue todavía más perturbador. En ese tiempo yo vivía en una casa compartida con un amigo. Él trabajaba de noche, así que usualmente solo estaba su esposa y sus 3 hijos en la casa. Como teníamos confianza, compartíamos la misma habitación, dividida en 2 camas. Esa noche me acosté como siempre sin pensar en nada raro. Pero pasada la medianoche, ya cuando estaba bien dormido, comencé a sentir algo en los pies, como si alguien me estuviera tocando con suavidad, casi como un masaje. Medio dormido, pensé que quizás era la esposa de mi amigo, aunque era extraño que estuviera ahí. Al principio no reaccioné, estaba medio adormilado y confundido, y solo sentía esa caricia ligera que iba subiendo lentamente por mis piernas. Poco a poco, sentí como esa mano seguía subiendo, con una suavidad inquietante. Sentía incluso las uñas largas rozándome la piel, como si alguien realmente me estuviera acariciando. En ese momento seguía convencido de que era ella,
y decidí quedarme quieto para ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero cuando esa mano comenzó a tocar más cerca de mi zona íntima, algo me hizo reaccionar, y sin pensarlo dos veces le agarré la mano con fuerza, decidido a ponerle un alto. Y ahí fue cuando me congelé, pues lo que agarré no era una mano normal, era una especie de hueso cubierto por una piel extraña, fría, dura y reseca, como si fuera de un cadáver. Lo más perturbador de todo fue el olor. Era un hedor a carne podrida, a algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Solté la mano de inmediato y me senté de golpe en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos, pero no había nadie ahí en mis piernas. Asustado quise gritar, pero no pude. Sentía la boca tan pesada que ni una sola palabra salía. Tenía los ojos completamente abiertos, pero el cuerpo no respondía. Lo único que pude hacer fue girar la mirada y ver que la mujer de mi amigo estaba profundamente dormida, con sus hijos en la cama de al lado. Nadie más estaba despierto. Nadie más parecía notar nada. Me quedé ahí, quieto, con el corazón palpitando como loco, tratando de entender lo que había pasado. No me pude volver a dormir. Sabía perfectamente que no había sido un sueño ni una alucinación. Debo aclarar que nunca he sido miedoso. Desde niño me han pasado cosas raras, cosas que mucha gente consideraría paranormales. Pero yo ya estoy acostumbrado a ciertas sensaciones, a presencias, a ruidos sin explicación. Pero esto fue completamente diferente. Me sentía vulnerable, invadido. Me costaba pensar con claridad, pero no podía dejar de conectar lo que había pasado esa noche con lo que venía ocurriéndome desde días antes. Al día siguiente, fui a ver a mi novia. Le conté todo lo que me había sucedido la noche anterior. Ella me miró con ojos de incredulidad, pero también noté que algo en ella se tensó. Tal vez no me creyó del todo, pero tampoco se burló. Y me escuchó en silencio. Esa no fue la última vez que la vi. No sé por qué, pero algo dentro de mí ya no quiso volver. Tal vez era miedo, tal vez una intuición. Simplemente decidí no volver a pasar por esa maldita calle. Pero justo esa última noche, al regresar a mi departamento, volví a enfrentarme a algo muy espantoso. En el mismo lugar donde días antes vi al hombre alto y vestido de negro, esta vez había una mujer. Estaba de espaldas, sola y aparentemente llorando. Desde lejos su llanto se escuchaba muy desgarrador, muy lleno de dolor. Mi primer pensamiento, ya sea por instinto, fue ayudarla, acercarme y ver qué le pasaba. Pero mientras me aproximaba, algo me detuvo en seco. Pensé que tal vez no era lo que parecía. En esa zona es común que algunas mujeres se presten para asaltar o distraer a los transeúntes mientras alguien se aparece por detrás. Me llené de dudas, pero aún así, tenía que pasar por ahí. Mientras caminaba junto a ella, su llanto cambió de forma repentina. Se transformó en una risa entrecortada y burlona, una mezcla espeluznante de llanto y carcajadas. Esa risa me heló la sangre. No sabría explicarlo, pero era un sonido que parecía no ser de este mundo. Otra vez,
como en aquella ocasión con el hombre de negro. Sentí que el cuerpo me pesaba. Cada paso era como si estuviera arrastrando una tonelada, pero reuní todo el valor que me quedaba y salí corriendo de ese tramo hasta llegar, jadeando a mi departamento. A esas alturas ya no aguantaba más. Cada noche era una tortura. Solo quería que llegara el día de mi viaje a El Salvador. Contaba las horas, dejé de ir a ver a mi novia, dejé de salir por las noches. Mi única esperanza era que al cruzar la frontera todo esto se terminara. Y por fin llegó el 28 de enero, el día de mi vuelo. Pensé que con ese viaje toda esa pesadilla acabaría. Abordé el avión con alivio. El vuelo tuvo escala en la Ciudad de México y afortunadamente todo salió bien. Al llegar a El Salvador, mi familia me recibió con alegría. Hacía años que no los veía y fue un reencuentro lleno de mucha emoción. Esa primera noche, después de tantos abrazos, anécdotas y la comida típica que tanto extrañaba, me sentía feliz. Me acosté agotado, pero en paz. Y esa noche nada raro ocurrió. Amaneció sin incidentes y yo llegué a pensar que por fin todo había terminado. Pero la verdad es que aquella tranquilidad me duró poco. La segunda noche me fui a dormir muy a gusto y en paz. Había disfrutado del día con mi familia y me sentía pleno. Pero esa madrugada, aquella entidad maligna volvió. A eso de las 12 sentí como alguien se acostaba a mi lado. Nunca escuché la puerta abrirse, ni pasos, simplemente sentí aquella presencia conmigo. Y luego comenzó a tocarme, pero esta vez no fue como antes. No fue una caricia extraña ni torpe, sino una especie de juego como si intentara seducirme. Sus manos recorrían mi cuerpo de forma lenta y suave. Al principio pensé que era un sueño de esos que se sienten muy reales, pero de pronto algo me hizo reaccionar. Recordé lo que me había pasado en México. Así que de inmediato estiré la mano y la sentí. Era la misma mano que en aquella ocasión se me había manifestado. No había lugar para dudas. Era la misma textura extraña, esa piel delgada, fría y dura, casi como cuero viejo, y debajo, el puro hueso. Solté la mano con desesperación, pero no fue lo único que sucedió. En ese mismo instante, a lo lejos, escuché el grito de una mujer. Era un grito de dolor, un llanto mezclado con gemidos, como si la estuvieran torturando, arrancándole la piel. Quise gritar, estaba muy asustado, pero otra vez no pude hacerlo. Mi cuerpo entero estaba paralizado, la garganta no me respondía. Sentía que algo invisible me aplastaba contra el colchón. No podía moverme, no podía hablar, solo podía escuchar ese llanto espeluznante. Siempre he sido parte de una familia muy creyente. Desde niño mis padres me llevaban a la iglesia y me enseñaron a tener fe en Dios. Y aquella noche, aunque paralizado por el miedo y sin poder mover ni un solo músculo, lo único que pude hacer fue recordar el Salmo 91. Así que comencé a repetirlo en mi mente una y otra vez con todas las fuerzas que me quedaban. Él te librará del lazo del cazador. No temerás al terror nocturno. Esas palabras me daban un poco de paz en medio del terror, y poco a poco comencé a recuperar el control de mi cuerpo, como si algo pesado me soltara, como si una fuerza invisible se diera. Así fue como el tormento de aquella noche terminó,
pero también el momento en que decidí que era tiempo de volver a acercarme a Dios. Desde esa noche, comencé a asistir nuevamente a la iglesia, y la verdad hasta el día de hoy ese suceso no se ha vuelto a repetir. Pasé un año completo en El Salvador, con mi familia, pero por más que lo intenté no logré adaptarme del todo. Mi vida, mis amistades y mi rutina ya estaban en México, así que este año regresé a Tijuana. Fue ahí, de vuelta en el lugar donde todo había comenzado, que algo ocurrió que terminó por atar cabos. Fue un buen amigo mío llamado Israel, a quien conocí precisamente en el trabajo cuando me sucedieron los primeros eventos. Y un día, mientras platicábamos después del turno, me animé a contarle toda esta experiencia. Le describí exactamente el lugar donde había visto al hombre de negro y a la mujer llorando, en el Boulevard 2000, justo antes de llegar a la colonia La Morita. Y en cuanto mencioné el sitio, noté cómo se le transformó el rostro, y entonces me dijo: ¿sabías que ahí mataron a una muchacha hace algunos años? Yo me quedé helado. Nunca había oído nada de eso. Y él continuó diciéndome: según se dice, la chica había quedado de verse ahí con su novio, pero en lugar de un encuentro romántico como ella lo esperaba, aquello fue una trampa, pues alguien ya la estaba esperando para quitarle la vida, y el novio nunca se presentó. No se sabe con certeza qué pasó esa noche, por qué lo hicieron. Lo único claro es que nunca se volvió a saber nada del novio, y a ella la encontraron tiempo después, en un estado tan espantoso que la misma policía quedó impactada. Su cuerpo estaba petrificado, con una expresión de horror indescriptible. Su rostro reflejaba un dolor y un terror tan profundos que solo con verla se te iba el alma del cuerpo. No se sabe qué pasó exactamente, pero lo último que ella vio seguramente fue algo muy horrible, quizás algo que no pertenecía a este mundo. Desde que escuché eso, no pude dejar de pensar que quizá fue el alma de esa chica la que se me apareció. Tal vez no había podido descansar, tal vez está atrapada en ese lugar donde vivió sus últimos momentos. Tal vez, cuando se me apareció, solo buscaba por ayuda. Y aunque ahora he aprendido a convivir con esa posibilidad, la verdad es que aún me cuesta pasar por ahí cuando ya es de noche. Ese lugar aguarda algo. Algo que no siempre se ve, pero que sí se siente. A veces cuando tengo que ir al trabajo cruzo por esa misma calle, pues no tengo otra opción. Pero siempre intento ir acompañado, aunque definitivamente no paso por ahí a la medianoche, pues a esa hora todo puede pasar. Y bueno, amigos de Frecuencia Paranormal, esta es mi historia. Ojalá haya llegado a alguien que, como yo, haya vivido cosas que no tienen explicación. Muchas gracias, amigos, por dar espacio a nuestras vivencias. Saludos desde Tijuana, Baja California. Quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial para mi amigo Israel, que desde que le presenté su canal, se volvió muy fiel oyente. Estamos en el mismo horario de trabajo y cada viernes por la noche escuchamos sus transmisiones en vivo. Luego comentamos las historias que más nos impactan. Muchas gracias por ser parte de nuestra rutina.
por acompañarnos en las madrugadas y por mantener vivo este espacio, donde muchos encontramos compañía y comprensión. Con cariño, su fiel amigo, José Rivera.